Gustavo, estamos quizás ante uno de los más grandes o el mayor proyecto de inversión productivo del país, en la historia del país. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay voces encontradas con esto? ¿Es positivo el negocio? ¿No lo es? El tema ahí pasa por preguntarse más bien si es positivo o no. Es decir, no porque sea un gran proyecto de inversión, que es cierto, es así. De lo que se trata es de preguntarse de qué manera ese proyecto impacta sobre el Uruguay en su conjunto. Los trabajadores, las empresas, los recursos del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tema más importante. Vamos a ver allí que cuando uno comienza a analizarlo, que esos beneficios que se asignan a ese proyecto no son tales. Es decir, no estamos en contra de la inversión extranjera, no estamos en contra de toda la forestación, no. Sí estamos a favor de inversión extranjera, con grandes volúmenes, medianos volúmenes, pero que esté de acuerdo con un cierto programa de desarrollo para el país, no cualquier inversión extranjera que viene buscando una ganancia, etcétera, ¿sí? Sino que esta responda a las necesidades del país. Y lo mismo con la forestación. No estamos en contra de toda la forestación. Sí, la forestación es buena siempre que se cumpla con ciertos requisitos de las cuencas donde se forestan las cuencas de los ríos, qué cantidad de árboles y qué tipo de árboles por hectárea, si se hace silvopastoreo, etcétera, otros temas que seguramente ya habrán analizado. Ahora bien, es importante también tener en cuenta qué es lo que se ha dicho sobre este proyecto, porque se han hecho un montón de promesas que no es casualidad, se repiten en su esencia, su contenido, a las promesas que ya se hicieron con Botnia UPM en Fray Ventas y Montes del Plata en Punta Pereira, en Conchillas, ¿sí? En aquellos casos siempre se nos dijo, para cada uno de ellos, si no se lleva adelante esta inversión, el Uruguay es un desastre, no podemos desarrollarnos, no podemos crecer, etcétera, etcétera. Años después, esas mismas promesas se hacen en relación con Montes del Plata. Sin embargo, hay una carencia fundamental en los análisis, en las informaciones que presenta el gobierno. No hace una evaluación de realmente, ¿esto fue así con Botnia UPM, con Montes del Plata? La respuesta es que no. Río Negro sigue teniendo la mayor tasa de desempleo que tiene el Uruguay y en Montes del Plata está pasando aproximadamente lo mismo, es un poco reciente su implantación. Entonces, un tema fundamental es analizar la experiencia. Ya tenemos 10 años de experiencia. Después, cuando veamos lo del empleo, lo vamos a ver con más detalle. También se prometía, la inversión va a ser de 4.000 millones, nos dijeron, durante casi 2 años. Presidencia de la República, Poder Ejecutivo, el gobierno. Después resultó que cuando firman el contrato, que no es un contrato legal, no es la legalidad de un contrato, más bien es un compromiso, distintos términos que podemos usar. En ese contrato, ahí se descubre de que en realidad son 2.400 y pico de millones de dólares, ¿sí? O sea, se había inflado enormemente para convencernos de una cifra a la cual uno dice, qué bien, la gran inversión para el país, ¿sí? Lo mismo con el empleo. Se decían que iban a ser 3.000 trabajadores permanentes. UPM dijo, vamos a agregar 8.000 empleos más en la cadena forestal, etcétera, etcétera. Nada de eso es cierto, lo vamos a ver con cifras oficiales, ¿verdad? Y así con varias cosas, varios datos que efectivamente el manejo de la información ha sido, lo menos que podemos decir, es poco serio, ¿verdad? Porque hay demasiadas informaciones que no responden a la realidad. Claramente no responden a la realidad. Comenzando a analizar un poco el impacto concreto de la papelera, digamos, ¿no? De UPM. Una pregunta es, por ejemplo, para ubicarnos y de lo cual no se habla. El gobierno
no se habla. ¿Cuánto va a ganar la papelera? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las ganancias a lo largo de 20 años de vida útil? ¿Sí? Nosotros hicimos los cálculos y están escritos, Semanario Brecha, Semanario Voces, varios artículos, nunca fueron desmentidos, ¿sí? Nunca fueron aclarados. Resulta que la papelera UPM al cabo de 20 años va a ganar netos, descontando la inversión, 13.520 millones de dólares. Son cálculos muy sencillos, a priori, cálculos burdos. Precio internacional, $700 la tonelada hoy, costos en Uruguay entre 300 y 350, 2,5 millones de toneladas de celulosa durante 20 años, aproximadamente da ese total, da más, pero hay que depurarlo con algunas cosas. 13.500 millones de dólares. Eso quiere decir que la papelera UPM trae al país $1, invierte $1 y se lleva $5.45 por cada dólar que invierte. ¿Sí? Conclusión clarísima. La inversión, esta inversión extranjera, otra puede ser buena, esta no aporta al país. Se lleva el sueldo. 5 y me imagino que algo se quedará acá. Correcto, a eso vamos, pero se nos lleva, de cada dólar que trae, se lleva casi 5,5. Se lleva suelo, se lleva agua y el trabajo de los uruguayos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí uno ya empieza a pensar un poco más en serio de qué se trata esto. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno a los efectos de lo que tú bien preguntabas? Bueno, pero algo tienes que dejar. Perfecto. Vamos a analizar qué es lo que deja. Va a trabajar en zona franca, no paga impuestos. El canon que paga por el uso de esas tierras en zona franca, según declaraciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el VOTMA, la experiencia de Fraiventos y Punta Pereira dice: no alcanza el canon a compensar los gastos que tenemos nosotros de monitoreo, de supervisión, de arreglo de ciertas cosas, de formación. Ellos pagan 6,5 millones de dólares por año, nosotros gastamos 7 millones de dólares en nuestras tareas. ¿Sí? O sea que el canon pagamos más nosotros que lo que paga la papelera. Impuestos no, canon no. Hay un tema bien importante, nos dicen: esta industria de la celulosa va a impulsar, va a multiplicar, va a crear, hay distintas palabras, inducir otras actividades empresariales. Además del empleo, otras actividades empresariales. ¿Sí? La verdad es que la experiencia de Botnia, UPM, etcétera, indica que no. ¿Dónde están las otras empresas que supuestamente iban a ser impulsadas en el sector privado o en el sector público a partir de estas inversiones? No están. Tan es así que en el informe de UPM, en las propuestas y el informe de UPM ante la Cámara de Industrias del Uruguay, por ejemplo, en enero de este año, dijeron que vamos a impulsar 600 nuevas empresas pequeñas y medianas. 600. Un poco irónicamente nosotros respondimos con el William Joy, el otro que hicimos todos los trabajos: serán los camiones, los camioneros, que se juntan de a 12, de a 3, hay flotas de camiones grandes trabajando, porque otras empresas, pero ¿por qué antes las otras fábricas de celulosa no crearon empresas y ahora dicen que van a crear 600? Es algo que no tiene lógica. Perdóname que me quedé con un paréntesis, no te quería cortar el hilo de tu pensamiento, sí. Pero recién dijiste, no pagarían impuestos. Me imagino que algún impuesto, el canon ya descartamos que quedamos nosotros pagando 1 millón, ¿Sí? Pero impuestos me imagino, cuando dirás eso, que pagan pocos, que pagan impuestos a la renta. ¿Qué significa no pagan impuestos? No pagan impuestos. Ellos trabajan en zona franca, ¿sí? Ahí ellos pagan el canon por el uso de la zona franca y están exentos
del impuesto al patrimonio, están impuestos del impuesto a las ganancias, el IRAE, impuesto a las remuneraciones de la actividad empresarial, ¿sí? Es más, no solamente ahí no pagan impuestos, ¿sí? Lo que en el contrato este que está firmado, ellos dicen que van a acordar con el gobierno un acuerdo de precios anticipados. Me explico. Es el acuerdo por el cual ellos que ya tienen más de 250.000 hectáreas forestadas, ¿sí? Y este es un dato bien importante después para el empleo, 250.000 hectáreas forestadas, esas están en zonas que no son zonas francas, en territorio uruguayo que no es zona franca. Ahí pagan impuestos. Pero ¿qué pasa? Si ellos se ponen de acuerdo en el precio en que compran los troncos, podrían, pongámoslo en condicional, acordar precios que les hagan prácticamente no pagar ningún impuesto, ¿sí? Porque yo vendo el tronco muy barato a la planta y no, porque el camionero me Como costó... que figure que no tengo ganancia. No tengo ganancias, ¿sí? ¿De acuerdo? Después eso, en zona franca y van a otro paraíso fiscal por sus operaciones financieras, no hay problema, ¿sí? Es decir, que en buena medida este acuerdo de precios anticipados significa ampliar en parte lo que es la zona franca a 250.000 hectáreas que ya tiene UPM. ¿Me explico? Alguna actividad derivada, los camiones que se van a aumentar un poco y poca cosa más, actividades en el puerto, pero en parte porque también donde ellos trabajen va a ser zona franca, ¿sí? Ahí van a pagar algún impuesto. En relación con lo que van a ganar por año, ¿sí? Esto es una propina, absolutamente una propina. Y esto importa porque si pagan pocos impuestos, entonces poquísimos impuestos, fuera de la zona franca, porque en zonas francas no, esto impacta sobre el Producto Bruto Interno, ¿verdad? O sea, dejan poco dinero para este país. Es lo que comentábamos antes, se lo llevan las ganancias, no quedan en el país. No es como una empresa privada, digamos, que mal que bien, en buena medida, reinvierte o gasta sus ingresos acá. Los dólares de las exportaciones no pasan por los bancos uruguayos, pasan por la banca transnacional directamente. Entonces, ¿por qué el gobierno habla que este negocio va a tener un impacto positivo en el PBI, por ejemplo? Es uno de los argumentos fundamentales que plantea el gobierno. El tema concreto es que, primero, el PBI no solamente crece por los impuestos, que es un análisis contable de escritorio de la riqueza que se genera en el país en un año. También aumenta el PBI porque aumentan muchísimo las exportaciones, por ejemplo. ¿Sí? También aumenta por el empleo, porque si hay mucho empleo, esos salarios también aumentan el Producto Bruto. Y otros aspectos similares, pero ahí tenemos los más importantes. Aceptemos que el Producto Bruto crece lo que dice el gobierno. ¿Es una variable a tomar en cuenta? Sí. ¿Es la variable fundamental como la plantean? No. Eso tiene que quedar bien claro. Y pongo solamente un ejemplo. Más allá de metodología de cálculo, supongamos que está bien. Supongamos. Hay otra cuenta del sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, que se utilizan prácticamente todo el mundo, que es la cuenta más importante que el Producto Bruto Interno. Y es lo que se llama el Producto Nacional Bruto. Quiere decir, la idea es, de ese Producto Bruto Interno, ¿cuánto queda en el país? Que es lo que nosotros recibimos. Un empresario, un trabajador, el gobierno, ¿cuánto queda acá de eso? ¿Sí? Y entonces ese es un dato clave, porque si ocurre que de las exportaciones y de las ganancias, todas van para el exterior, ese es un tema clave. A los uruguayos no nos llega eso, al bolsillo de los uruguayos no nos llega. Esa cuenta del Producto Nacional Bruto, yo no sé si el Banco Central la calcula o no, pero lo cierto es que no se divulga.
Vayamos al tema del empleo, entonces, que es el otro tema clave. UPM a la Cámara de Industrias del Uruguay le informó, en enero de este año, como les dije, que va a generar 4.300 empleos directos e indirectos, 2.700 inducidos y 8.000 adicionales en la cadena de valor. En total, esto suma 15.000 empleos. Ahora, 4.300, la primera que dije, de empleos directos e indirectos. Aquí, los empleos directos, que son los que quedan, olvidémonos de la etapa de construcción de la planta, ¿sí? Los empleos que quedan efectivamente en la planta durante 20 años son unos 550, ¿sí? Más no, por una razón muy sencilla. La Dirección Nacional de Zonas Francas, dato oficial, informó que todo el personal que trabaja en las zonas francas, en Fraiventos y en Punta Pereira, suma 1.100 personas. 1.100 en las dos zonas francas. Y ahí está todo. Los técnicos, los operarios del puerto, servicios de limpieza, los porteros, limpiadores, etc. Está todo. Esta nueva planta es más grande, sí, pero con mejor tecnología, cada vez más automatizada. Pongamos 550, ¿sí? Los indirectos, ¿a qué se refieren con esto? Son los trabajadores en las plantaciones. Estimulan la plantación de eucaliptos, etc. Y entonces eso es un empleo inducido, multiplicado por la planta. Falso. ¿Por qué? Porque UPM ya tiene los árboles plantados. Ya los tiene. Así que no necesita los plantines, no necesita hacer las zanjas para ir cavando, ponerle los pesticidas, los fertilizantes, etc. El empleo para eso ya está, ya lo tiene. No hay ¿Sí? un replante. Lo que sucede allí, eso que tú estás diciendo es totalmente correcto, pero lo que sucede es que UPM tiene prácticamente todos los bosques ya plantados. Tienen 250.000 hectáreas forestadas y van a precisar muy poquitas más según sus propias declaraciones. Entonces, uno no puede pensar en mucho empleo nuevo que se va a forestar. Ejemplo, datos oficiales de OPIPA, Planeamiento y Programación Agropecuaria, de 2007 a 2016, cuando se incorporan las dos plantas de celulosa en Fraiventos y en Punta Pereira, el empleo en la cadena forestal celulósica, los bosques para la celulosa, aumentaron solamente 1.158 empleos, de 7.000 a 8.000 y poquito. ¿Cómo podemos, frente a estos datos de la experiencia, de la realidad, con bosques ya planteados, prometer que se van a crear tanta cantidad de nuevos empleos en la forestación? No es así, ¿sí? Bueno, pero nosotros, ¿cómo nos plantamos económicamente frente a esta planta? Y yo siempre pongo un ejemplo para entendernos. Se habla siempre de la inversión en la planta, ¿sí? No es correcto, porque si alguien, hipótesis, va a hacer un galpón en el campo, tiene también que hacer los 200 metros de camino para llegar hasta la carretera. El proyecto es el galpón más la carretera. Es decir, acá lo que estamos hablando es de una planta, pero que además tiene un ferrocarril, un viaducto sobre el puerto para la rambla portuaria, van a trasladar el puerto pesquero, le vamos a comprar energía eléctrica, la precisemos o no, ¿sí? Durante 20 años. Sumando las cifras de que ya el gobierno ha dicho oficialmente que va a invertir en todo eso, y hay mucho más, pero quedémonos con lo que ya han señalado. Uruguay va a invertir 1.852 millones de dólares. Fíjense que UPM va a invertir 2.480. Como en el ejemplo del galpón y el camino, el total del proyecto es lo de UPM más lo de Uruguay. Suma 4.000 y pico de millones de dólares. Eso quiere decir que UPM pone el 57% de la inversión y nosotros, nuestro dinero que está en las tarifas de UTE, que está en los otros impuestos, etcétera, deuda que vamos a contratar, vamos a poner el 43% de ese capital. Hay ganancias, muchas, ¿sí? En total,
hay 16.000 millones de dólares de ganancia. UPM descuenta la inversión que tiene, 2.480, y le quedan 13.520 millones de dólares, que son los que se llevan netos. Se lleva 13.520. Nosotros ponemos 1.852. ¿Qué nos corresponde de las ganancias? Nada. Cero. Por eso es tan importante aclarar y desmitificar que nos queda el empleo, nos quedan los impuestos, nos quedan empresas nuevas. No es cierto. A nosotros nos queda prácticamente nada. Y desde el punto de vista financiero aquí está un cero muy claro. Conclusión. Esta inversión, este modelo, este contrato que se ha firmado, que se va a firmar o se plantea que se va a firmar con UPM, pero que se puede rechazar en cualquier momento, lo dice el propio contrato, sin crear responsabilidades. Este modelo de contrato, etcétera, y esta inversión no es para nada beneficiosa para el Uruguay.